Queremos daros la bienvenida a este espacio Aprendiendo de, un espacio donde hablamos de personajes bíblicos. Tenemos a muchos personajes de la Biblia que nos dan una lección para nosotros, una lección que podemos aplicar en nuestro día a día. En esta ocasión vamos a meditar en la forma en la cual Cornelio, el centurión romano, es llamado a la conversión a Cristo. Es bueno meditar en cómo la misericordia de Dios llevó a Cornelio de la práctica de una religión a la verdadera gracia del Evangelio. Veremos también la respuesta de Cornelio a la predicación del apóstol Pedro. Y finalmente vamos a considerar las lecciones que podemos aplicar a nuestra vida acerca de esta persona, acerca de este centurión, Cornelio. El capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles se ocupa del todo a narrarnos el llamado que recibe Cornelio a la conversión al Evangelio. Los primeros 8 versículos nos ofrecen pormenores de la vida de este personaje. Nos habla del lugar de residencia, oficio en el que se desempeñaba y la visión que recibió mientras oraba. Cornelio tiene por residencia Cesarea. Fue una ciudad portuaria de Judea. Esta ciudad marítima, que Herodes el Grande construyó en honor a Augusto César, se ubica a 40 kilómetros al noroeste de Samaria. Esta ciudad llegó a ser la capital romana de Palestina. En esta ciudad vivió este centurión romano llamado Cornelio, también Felipe el Evangelista. En la actualidad este lugar tiene por nombre Ciserí. En la ciudad tenía su cuartel un fuerte de guarnición que sin embargo no estaba formada por legionarios, sino por tropas auxiliares. Cornelio es llamado aquí centurión romano para indicar que estaba a cargo de una tropa de 100 soldados. Cornelio descendía probablemente de alguna familia importante, de alguna familia incluso liberada de la esclavitud. No era un prosélito judío circuncidado, sino que pertenecía con toda su familia a los llamados temerosos de Dios, es decir, a paganos que simpatizaban con la religión judía y a su monoteísmo. Estos no pasaban oficialmente al judaísmo, pero veneraban al Dios único. Frecuentaban los actos religiosos judíos, se conformaban a determinados preceptos, observaban los tiempos de oración prescritos a los judíos, iban en calidad de peregrinos a Jerusalén. ¿Cómo fue llamado Cornelio a la conversión al Evangelio? Como hemos visto, Cornelio era un religioso, pero con una práctica piadosa. Esto lo dice el versículo 2, que literalmente dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas. Lo puedes encontrar en Hechos capítulo 8, versículo 2. Podemos decir que en el versículo anterior encontramos un epílogo de la vida religiosa de Cornelio. Por otro lado, la oración y la limosna, es decir, lo que nos vincula a Dios, la oración, pero también lo que nos acerca a los necesitados, limosnas, ayuda en beneficio de los pobres. Y estas oraciones y ayudas a los pobres y necesitados eran consideradas entre los judíos y cristianos obras especialmente gratas a Dios. Pero ¿qué hace Dios para conducir a Cornelio de una práctica religiosa a la verdadera gracia del Evangelio? Un ángel en un momento de oración, como a la hora novena, alusión a Hechos capítulo 3, verso 1, llamada hora de la oración. El ángel llama a Cornelio, el centurión romano, por su nombre y le recuerda que sus oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Estas obras mencionadas son como un recuerdo, un sacrificio que sube hasta Dios, que es una afirmación que equivale a ser aceptado por Dios. A la vez, hacen que Dios se acuerde de quienes las están ofreciendo. Cabe mencionar que lo que Dios está aprobando a Cornelio son sus obras piadosas, fundadas en un carácter que anhela agradarle. Es así como le ordena que envíe hombres a Jope y haga venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Jope distaba de Cesarea a 48 kilómetros. Y es curioso, hay que mencionarlo, que la visión que está guiando a la conversión de Cornelio es clarísima.
Da con precisión nombre del lugar, dirección exacta y también persona exacta, concreta. Los versículos 7 y 8 del capítulo 10 del libro de los Hechos hacen constar que Cornelio creyó firmemente a la visión por la que cedió a obedecerla. Esto es increíble, es asombroso, ¿no? Las maneras que Dios utiliza para llevarnos a la conversión. Puede ser a través del amor, pero también puede ser a través del dolor, a través del sufrimiento. Puede ser a través de una visión, en la noche. Una de estas es precisamente la manera en que condujo a Cornelio. Es su misericordia la que hizo posible que Cornelio pasara de la práctica de una religión a la verdadera gracia del Evangelio. Y esto lo hace Dios conforme a su propósito y amor que tiene para con ellos y a quienes llama a la comunión con el Evangelio. Pedro el apóstol es un judío buen conocedor de las tradiciones judías. Y a Pedro le es remitido Cornelio, un gentil romano. Y Dios, conociéndole bien, le presentó una visión para convencerle que judíos y gentiles tienen por la fe en Jesucristo acceso a la gracia para salvación. Es decir, que tanto judíos como gentiles pueden compartir la mesa y caminar juntos hacia el propósito de Dios. La visión a Pedro no tiene por objeto la discusión si comer o no alimentos de animales impuros según la ley, sino más bien la verdad que ahora en Cristo el judío y el gentil son aceptados por Dios en su proyecto de salvación mediante el Evangelio. Y ahí entramos tú y yo. El apóstol Pedro, ante la perplejidad de la visión, no hace más que esperar a lo que Dios le conduce. Los que fueron comisionados por Cornelio para traer a Pedro llegaron al lugar donde éste se estaba encontrando. Y según el versículo 19 del libro de Hechos, es el Espíritu que le ordena ir con ellos sin dudar. Les hizo entrar a casa donde se hospedaba y les estuvo atento al informe que le iban a presentar. Podemos decir que la visión a Cornelio y la visión a Pedro siguen el mismo propósito. El acceso de judíos y gentiles al proyecto del reino de Dios. La verdad que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto lo dice Gálatas capítulo 3, verso 28. Podemos decir también que cuando Dios se agrada de alguien, le muestra el camino que le va a conducir a la conversión. Y este es un hecho en Cornelio, quien practicando una religión, Dios, por su misericordia, le condujo a la verdadera gracia del Evangelio para salvación. Cornelio, previa a la llegada de Pedro, ha convocado a sus amigos y parientes más cercanos. Cornelio está preparado para recibir al apóstol, y al llegar Pedro, se postra ante él, acto que fue reprochado por Pedro. El apóstol recuerda a los presentes lo inadmisible que es para un judío acercarse a un extranjero. No obstante, le refiere también parte de lo aprendido en la visión, seguido de la pregunta que hace el apóstol, versículo 29. Cornelio, una vez más, hace el conocimiento a Pedro de la visión. Y esto sirve a Pedro de enlace para su discurso. No solo a Cornelio, sino también a todas las personas que estaban allí presentes. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Este versículo siempre me ha marcado. Dios no hace acepción de personas. ¿Y nosotros? ¿Hacemos acepción de personas? Seguro que sí. Seguro que en algún momento hemos hecho acepción de personas. Nos creemos incluso superiores a las personas. En su discurso, Pedro reconoce que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué hace Pedro? Presenta a Jesús como Señor de todos. Hace un resumen del ministerio de Jesús en Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, testifica del poder que asistía a Jesús en su ministerio. Pedro habló de la resurrección de Jesucristo y de la comisión a ellos. Y luego Pedro, para finalizar, fortaleció su discurso citando el testimonio de los profetas. Todas estas palabras que estaban en el discurso de Pedro fue interferido por la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban escuchando.
El asombro de los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro no se hizo esperar. Pedro, con toda esta autoridad, después de hacer esa pregunta, manda bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Sin lugar a dudas que todo este escenario, todo lo que estaba sucediendo, fue en primer lugar gracias a la misericordia de Dios, pero también a la buena disposición de Cornelio de oír con atención el discurso del apóstol Pedro. Esta es una clara respuesta a la predicación del Evangelio, una demostración de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Cornelio omite esa visión del ángel? Que le dice, haz esto, preséntate allí, ve a Jope, visita a Pedro. ¿Qué pasa si Cornelio se opone a esa visión? Pues no hubiera pasado esto. No hubieran sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo no se hubiera derramado en este lugar. Seguramente Pedro hubiera ido a otro lugar. Seguramente el Espíritu hubiera hecho más milagros en otro lugar. Pero ¿qué hubiera pasado si Cornelio se niega? A lo mejor su familia no hubiera conocido el amor de Cristo. A lo mejor esa casa, esa familia, no hubiera sido salva. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, verso 17. Ahora bien, la conversión de Cornelio tiene lecciones para aplicar a nuestra vida. ¿Cuáles son esas lecciones? Muy importante. La primera es que Dios es soberano. Hace como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Esto con respecto al llamado que hace a la conversión y con respecto a cómo lo hace. Tomaré o tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Romanos capítulo 9, versículo 15. Dios es soberano y hace como Él quiere. Y a veces no entendemos la voluntad de Dios. A veces no entendemos los planes de Dios y nos asombra. Y muchas veces nos asombra para mal. Señor, ¿pero cómo vas a hacer de esta manera? No entendemos los planes de Dios. Y criticamos, juzgamos. El Señor hace como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y porque quiere. Esta es la primera lección que podemos aplicar a nuestra vida. Dios es soberano, es misericordioso. Segunda lección, Dios no hace acepción de personas. Lo hemos leído en versículos anteriores. La salvación no es solo para los judíos, es para todos los que creen en Él. Romanos capítulo 1, verso 16. Mas a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Eso dice la palabra de Dios. El abanico de posibilidades se ha abierto. Ahora tú y yo, que pertenecemos a los gentiles, podemos recibir el mensaje del Evangelio. Y podemos entrar confiadamente. Yo entiendo que cuando dice a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, se refiere al pueblo judío. Y ahí entramos nosotros, que somos los gentiles. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Está hablando de nosotros, que no hemos visto el ministerio de Jesús terrenalmente, pero por la fe, por el oír la palabra de Dios, creemos. Cuando dice bienaventurados los que no vieron y creyeron, habla de nosotros, que no hemos visto, no hemos sido testigos de esos milagros, pero por la fe creemos. Segunda lección, Dios no hace acepción de personas. La salvación no es solo para los judíos, es para todos los que creen en Él. Tercera lección, Dios no está sujeto a nuestras tradiciones, ni aún a nuestra percepción bíblica, nuestra teología doctrinal. El ejemplo de Pedro en este capítulo y la actitud de los fieles de la circuncisión puede servirnos de referencia. Dios es libre, Dios es soberano, actúa como quiere. ¿Y de qué manera actuó en esta casa, en la familia de Cornelio? ¿Cómo usó a Pedro? ¿Cómo usó a estas personas que estaban ahí? Cuarta lección. Dios usa diferentes medios para llamarnos a la conversión. Como te decía, puede usar el dolor para que nosotros nos acerquemos a su presencia.
usa el amor. Dios usó de visión para acercar a Cornelio al Evangelio y a Pedro a los gentiles. Dios usa diferentes medios para llamarnos a la conversión. Ahora depende de nosotros si vamos a aceptar ese reto, ese desafío. Y por último, última lección. Es menester responder con obediencia al llamado a la conversión. Esto lo observamos en la actitud de Cornelio ante el llamado de su conversión al Evangelio. No se opuso al mensaje, no se resistió, no rechazó la visión, sino que la obedeció. En conclusión, después de haber meditado en este capítulo, en la vida de Cornelio, tú y yo podemos conocer la forma en que Cornelio fue llamado a la conversión a Cristo. Tú y yo podemos ver en este pasaje la misericordia de Dios que llevó a Cornelio de la práctica de una religión a la verdadera gracia del Evangelio. También se puede reflexionar sobre la respuesta de Cornelio a la predicación del apóstol Pedro. Estaban receptivos, estaban pendientes de las palabras de Pedro. Para que el Espíritu Santo se derrame en ese lugar sobre todas las personas, todos estaban atentos. Muchas veces en la iglesia no hay milagros. Muchas veces en la iglesia el Espíritu de Dios no se derrama porque estamos de brazos cruzados. Para que la presencia de Dios se mueva en la iglesia, yo tengo que mover el ambiente. Yo no puedo esperar de brazos cruzados a que el Señor descienda, porque el Señor es un caballero y Él no fuerza, Él no obliga a nadie. El Señor se va a derramar en mi vida si yo acepto, si yo estoy moviendo el ambiente, si mi intención es la de buscar a Dios, es buscar su presencia. Si estoy de brazos cruzados, con los ojos abiertos, esperando a que sucedan cosas, no va a suceder nada. Yo tengo que estar moviendo el ambiente, yo tengo que estar buscando la presencia de Dios, yo tengo que levantar las manos, yo tengo que alabar, yo tengo que adorar, si hace falta bailar, si hace falta ponerme de rodillas y clamar a Dios. Ahí es cuando el Espíritu Santo se derrama, no cuando yo estoy esperando a que sucedan cosas, mirando al techo, esperando una luz, esperando a que sucedan los milagros. No, yo tengo que mover ese ambiente, yo tengo que moverme. El cristiano es movimiento. Tú y yo no podemos estar de brazos cruzados esperando a que sucedan cosas. Tú y yo tenemos que mover ese ambiente. No basta oír. Es necesario poner por obra la palabra aprendida. Es importante tener el corazón abierto, receptivo al mensaje. Son lecciones para nuestra vida. Dios es soberano, Dios no hace acepción de personas, Dios no está sujeto a nuestras tradiciones, ni a nuestra percepción bíblica, teológica o doctrinal. Dios usa diferentes medios para llamarnos a la conversión, incluido el dolor, el sufrimiento, la aflicción. Y la última lección, tenemos que responder con obediencia al llamado a la conversión. ¿Qué piensas al respecto sobre la vida de Cornelio? Déjanos tus comentarios. Puedes participar a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. ¿Qué piensas al respecto sobre este pasaje de Cornelio? Pedro se levantó y dijo: ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. Y como te decía hace unos minutos, este versículo, estas palabras, siempre han marcado mi vida. Entiendo que el Señor no hace acepción de personas. Nosotros muchas veces sí que hacemos acepción de personas. Tenemos ya el dedo preparado para acusar, para señalar. Ay, si todos hiciéramos como
como Jesús, ¿verdad? Jesús se rodeaba de lo peor, de lo desechado de la sociedad, de leprosos, de enfermos, de prostitutas. Se rodeaba de personas rechazadas por la sociedad en esa época. No hacía acepción de personas. No señalaba con el dedo. El Señor Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. El Señor vino a buscar lo que el diablo siempre ha conseguido. El diablo quiere separarnos de Dios. El diablo quiere por todas las maneras, con todas sus artimañas, es que tú y yo no tengamos una relación personal con Jesús. Y Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no hace acepción de personas. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Qué importante es que podamos nosotros aprender esto. Dios no hace acepción de personas. Cornelio con nosotros en esta mañana, en este día, tarde o noche, depende cuándo puedas escuchar este espacio. Si en algo no me he explicado bien, si en algo me he equivocado, yo te invito a que puedas, escribir y decir, creo que aquí te has equivocado, creo que aquí has patinado. Déjanos tus comentarios a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp o a través de Telegram. Tenemos el grupo de amigos de Telegram por si te quieres unir, Amigos en Radio Solidaria, y ahí podemos compartir estos vídeos y podemos compartir la palabra de Dios. ¿Qué piensas al respecto sobre este pasaje de Cornelio? Déjanos tus comentarios. Y si quieres aportar algún personaje para la próxima semana, ponte en contacto con nosotros y con total libertad. Déjanos tu comentario.